Dios le guarde. Soy su hermano y amigo David Reyes. Este es el espacio hablando claro de la Biblia. En los eventos pasados hemos estado hablando sobre lo que es la diferencia entre el término raptar y arrebatar. Y hemos estado explicando por qué el término raptar es incoherente a la hora de enseñar la verdadera interpretación bíblica. Una hermana, la cual pude compartir en su hogar, trajo una inquietud a colación. Si el rapto de la iglesia es inconsistente a las Escrituras, ¿cómo entonces explicaríamos la boda del Cordero y esos 7 años que nos han encaucado que la iglesia viviría en el cielo celebrando estas bodas? Como les dije al principio, la doctrina del rapto no fue una doctrina simple y llanamente pensada para explicar una venida de Cristo imaginaria que no esté en la Biblia. Hay poderes espirituales que trabajan en la mente y en los conceptos humanos, que muchas veces influyen en las cosas que hacemos, aún sin nosotros estar consciente de ello. Hay un espíritu llamado espíritu de religiosidad, espíritu de religión, el cual se mueve en hablar lengua y en diferentes tipos de cosas. Jesús dice que muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre enseñamos. Y Jesús le dirá: apartados de mí, yo nunca os conocí. Esto te enseña de que hay un grupo de personas que sus acciones, sus enseñanzas aparentan ser guiadas por Cristo y por el Espíritu Santo, pero nunca han conocido ni a Cristo ni al Espíritu Santo. Es como esa uva dulce que comemos. Tiene buen aroma, tiene buen sabor, pero no sirve para vino. Cuando le exprime, su líquido no sirve para hacer un vino. Y la palabra de Cristo es ese vino que embriaga nuestra alma, que nos hace enamorarnos cada día más y más del Eterno. Puesta esta circunstancia, esta pregunta: ¿qué pasaría entonces con la boda del Cordero? Para cerrar este espacio, vamos a hablar de la boda del Cordero. Voy anotando porque somos humanos. Vamos a leer un poco de lo que anoté. Después de explicar el rapto, que no es bíblico, y que el evento que se llama arrebatamiento no se efectuará en el tiempo en que se enseña sobre el rapto, según el libro de Daniel capítulo 12, versículo 12, ni siquiera inmediatamente al término de la semana número 70, ya que los eventos de la semana 70 han ocurrido intermitentemente. Si prestaron atención, hablamos de que actualmente estamos en la semana número 69. Muchos le llaman el tiempo de la gracia, porque después de la muerte de Cristo han pasado más de 7 años. Este tiempo de la gracia, que ha abierto un paréntesis entre las 70 semanas, es un espacio intermitente. Entonces dice:
no hay base para no pensar que también no habrá un tiempo intermedio, ya que el profeta Daniel da un plazo de 45 días más de las 70 semanas, diciendo que será una bienaventuranza el que soporte 45 días más después del cumplimiento de la última semana de Daniel para las 70 semanas. Eso quiere decir que no podemos decir que Cristo va a venir ni a mitad, ni a principio, ni a final, porque todavía hay una prórroga más allá de las 70 semanas de 45 días por el profeta Daniel. Y recuerden que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Hay que estar preparado para esto, hermano, pero muy preparado. Pues ya que hemos señalado este evento, debemos procurar entender el evento de las bodas del Cordero, ya que es un evento real, pero debemos entender cómo se efectuará y dónde. Cuando los teólogos hablan de la boda del Cordero, utilizan como método de interpretación las costumbres del pueblo hebreo sobre las bodas. Para explicar cómo se efectuará la boda del Cordero, es bueno señalar que hablar de las costumbres israelitas no es tan sencillo como se piensa a veces, ya que el pueblo de Israel había sido influenciado socialmente por diversas culturas, y las escrituras dejan ver diversas formas de celebración sobre las bodas en aquellos tiempos. Si usted se va al libro de Génesis, su capítulo 24, se verá a Abraham mandando a su siervo Eliezer a la casa de uno de sus familiares a ver en cuál de ellos haya una esposa para su hijo Isaac. Si sigue a la altura de Génesis, verá a Jacob trabajando por Lea y su hermana 14 años, 7 por cada una. Entonces, la teoría sobre la costumbre hebrea es de esta forma. Dice, la teoría que predomina en la interpretación es que las bodas israelitas tenían varias facetas. La primera, el contrato nupcial, que lo hacían los padres de los novios, aún muchas veces sin que los novios se conozcan. Claro que esto no era una regla general, se llamaba ketubat. La segunda era el pago de la dote, que por lo general lo pagaban los padres de la doncella, aunque no ocurrió así ni con Abraham ni con Jacob, ya que fue Abraham quien a través de Eliezer dio dote a Labán y a su familia para que le dieran a Rebeca. Y Jacob trabajó, volví digo, 7 años por cada una de estas mujeres, pagando ellos los tributos. La tercera es un regalo que le hacía el novio a la novia, llamado Mactán. Esto podía ser una prenda o un favor a la familia. Tenemos como ejemplo ahí a Génesis 24:52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Génesis 29. En el versículo 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija, la menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. La cuarta, el novio y sus amigos recogen la novia a medianoche para llevarla a la casa del novio, donde luego se efectuará la celebración de la boda con los padres y los invitados.
La quinta fase era la preparación para que los novios vivieran en su propio hogar. Aunque los teólogos bíblicos han hecho una conexión entre el aspecto de las bodas y la relación de Cristo con la iglesia, enseñando el contrato como cuando nos arrepentimos, Cristo pagando la dote por nosotros, ya que no poseíamos con qué justificar delante de Dios, y preparando el lugar para nosotros. Cristo viniendo en el rapto a la mitad de la semana número 70 a recoger a la iglesia y la celebración de la boda en los cielos. Esta es la postura de lo que enseñan el rapto y la boda del Cordero en su comparación alegórica. Ahora, la verdad es que la verdadera conexión bíblica de la purificación de la iglesia no es como novia. Aunque el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, su capítulo 5, versículo 22, hace una alegoría con respecto a lo que es la unión matrimonial, con respecto a lo que es el respeto, con respecto a lo que es el hombre como cabeza del hogar, señalando a Cristo como cabeza de la iglesia, señalando ese respeto que debe de tener, que debe de haber, esa armonía, esa unicidad entre el individuo que sirve a Cristo y el Espíritu Santo y la palabra. Esto no es una postura exegética para señalar que la iglesia sea novia. Pero yo no quiero llegar al final sin antes tocar el fondo. Según se pretende señalar, utilizando textos bíblicos como Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25, Primera de Corintios 6, 19 y 20, que no corresponde a la purificación de la novia hebrea, aunque en un llamamiento a la iglesia a reconocer que es una en Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Debemos observar que Pablo utiliza la prerrogativa como, y ya analizamos en el video pasado, que esto es un símil de comparación, no una aplicación tangible. La purificación de la iglesia es más bien un símil con la purificación de los sacerdotes levíticos. Si recuerdan, Primera de Samuel, en su introducción, cuando el sacerdote Elí y sus hijos violan el pacto sacerdotal, Dios levanta un nuevo linaje que no era de la tribu de Leví e introduce a Samuel en el pacto sacerdotal, haciendo así una comparación con la introducción de los gentiles en el pacto de la sangre de Cristo para salvación, como le promete a Abraham en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y las escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Debemos de observar que aunque en su carta a los Efesios, Pablo establece una relación entre Cristo y la iglesia, como el vínculo del esposo y la esposa, estos no son textos suficientes para hacer una exégesis donde se presente la iglesia como la novia, ya que solo existen dos textos directos en un solo capítulo bíblico que menciona las bodas del Cordero. Llámese Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 9. Algunos utilizan a Mateo capítulo 25, versículo 5 en adelante, donde Jesús hace una comparación del día de su venida con un evento donde 10 vírgenes esperan al novio que viene por ella para introducirla a las bodas.
fuera bueno reconocer que estas 10 vírgenes representan a la iglesia. Pero las 10 vírgenes no eran la novia. Las 10 vírgenes eran compañeras de las novias que entrarían a la celebración, la cual 5 eran prudentes y 5 insensatas, haciendo un reconocimiento de la condición espiritual de la iglesia. Conociendo esta interpretación, obviamos que este texto bíblico tenga que ver con la enseñanza de las bodas del Cordero. Una comparación de ello lo hallamos en Mateo capítulo 9, versículo 15, donde Jesús le dice a los discípulos de Juan: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Juan capítulo 3, versículo 28 dice: vosotros mismos me sois testigos, hablando Juan el Bautista, que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta es una narrativa alegórica, ya que ni estaban de boda cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan que preguntan con respecto a que por qué sus discípulos no ayunan, ni estaban en una fiesta, sino que Jesús predicaba en su pueblo. Según se narra desde el versículo 1, que es alegórico. Según se narra del versículo único, está que estoy en vivo. ¿Qué es alegórico? Significa que un texto o una narración tiene un segundo nivel de significado. Significa que el texto tiene un segundo nivel de significado, o sea que no se debe tomar literal, hay que interpretarlo. Amén. Es un significado espiritual que va más allá del sentido literal de la palabra, persona o evento. Entrando en la hermenéutica, como ya entramos en ella. Entrando en la hermenéutica, debemos entender que la Biblia tiene dos formas de interpretación: la lineal o literal. Un ejemplo de ello es el texto que dice: Jesús lloró. Esto es algo literal. Jesús lloró. Sus lágrimas salieron por sus ojos. Pero no es literal cuando el salmista dice: los montes saltaban como corderitos. ¿Acaso pueden los montes saltar? Ese texto es alegórico. Ese texto es interpretativo. Eso está regido por la hermenéutica. Entonces, la otra forma es la analógica, o sea, aquella que es de analizar. Es una forma que busca el significado espiritual o oculto dentro de los textos. Esta forma se divide en sí misma en otras o con otros procedimientos para la interpretación, como lo es la alegoría, la parábola, metáfora, hipérbole, sinedoque, etc. Tomando esto en consideración, vayamos a los únicos dos textos bíblicos donde menciona literalmente la boda del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. Un saludo a esas personas que están entrando al canal, aunque reconozco que no hice la invitación de estar en vivo hoy por Facebook, ya que este es el programa de YouTube, pero ya lo estaremos transmitiendo a YouTube en breve. Tenemos problemas con la conexión y tendremos que hacer el video para entonces subir, no podremos grabar en vivo, pero aquí estamos con ustedes, amén. Así que un saludo a nuestra hermana Ángela, allá, Ángela Estudio, viendo allá, te sabe, bendición a usted y a sus hijos,
Arimendi, a toda esa gente, bendiciones para ellos. Dice Apocalipsis 19, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acciones justas de los santos. Ve como que hay alegoría. Como cuando hablan de la vestidura limpia, de lino, de hermosura, de blancura, está hablando de nuestras acciones. Por ende, tenemos que entender que hay que interpretar. Dice, el único texto en estas líneas que dan base a la interpretación de que la iglesia es la novia del Cordero es el versículo 8 del capítulo 19, cual dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero este texto bíblico en sí no es suficiente para una exégesis, ya que lo que plantean estas teorías ignoran no es no leer, porque yo sé que lo han leído muchas veces. Lo que pasa, amado hermano, es que hay diferentes tipos de estudios. Está cuando usted estudia con una mente fija en algo y su estudio no es para aprender, sino para justificar eso que usted ha creído. ¿Cuál es el versículo que están ignorando? Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, esta alegoría de la boda, tenemos que entender dos cosas. No había un evento más lleno de glamour que ocupara más el tiempo de toda la familia que una boda. Probablemente una boda duraba una y hasta más semanas, dependiendo la capacidad adquisitiva de la familia para poder solventar los gastos de esa boda. Una boda pobre podía durar un día, una de una persona de mediana economía duraba 3, pero la de un rico podía durar una semana o hasta más. Si ustedes de lo que les gusta leer fuera de lo que es los cánones bíblicos, puede leerse a Tobías. Allí se va a encontrar con la boda de aquella mujer que muchas veces hablan de ella así literal, de aquella mujer que vivió con los 7 hermanos y los 7 murieron y con ninguno tuvo hijo. Y allí se dio una boda entre un hijo y ella, que fue hermosa. Lo recomiendo para los que les gustan leer. Al leer Apocalipsis 21 descubrimos que la pureza, la blancura y todo lo que representa santidad se halla implícito en aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y por el mismo Santo Jehová nuestro Dios, quien reina en la ciudad por siempre y para siempre. Entonces,
Si la boda del Cordero no ocurre en los 7 años de la última semana de Daniel, sino que es la celebración de la coronación de Cristo en su reino, ¿dónde se efectuará? Dice la Biblia. Veamos. Isaías capítulo 1, versículo 27. Acontecerá en los posteros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Estos versos solo son nombrados para señalar la ubicación del monte que menciona en el siguiente capítulo. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado, de gruesos tuéstanos y de vino purificado. ¿En dónde? Acontecerá, aleluya, porque es así. El monte de Sión, donde descenderá nuestro Cristo. Allí nos reuniremos con Él. Allí cenaremos suculento plato. El vino que ninguna casa ha podido preparar. Dice que es un vino purificado. Que es un vino refinado. El que el Maestro nos va a brindar ese día en su coronación, donde estaremos celebrando con Él como si estuviésemos en una boda, vestido de blanco, vestido de hermosura, coronado con las coronas de vida, porque habremos resucitado para estar con Él, para ser reyes y sacerdotes de ese Dios, de ese Cristo que se entregó por nosotros para pagar el precio en la cruz del Calvario. Eso es hermoso, nada más pensarlo, eso es hermoso. Si estudiamos a fondo Isaías 25 por completo, veremos cómo la profecía de la restauración de Israel, volviéndose hacia Dios, la sumisión de las naciones, la entrega del poderío al Señor, son eventos que se dan junto con la celebración que Jehová hace, no solamente a Israel, sino a todas las naciones que se han, aleluya, vuelto allí. Y estarán allí y celebrarán las bodas del Cordero en el reinado de Cristo. Por lo cual Juan dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en el versículo 7 dice: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. No dice será mi novia, será mi esposa. Seremos hijos, seremos reyes y sacerdotes. Este texto es para explicar cómo la exégesis de la boda del Cordero es una alegoría que trata de la purificación, de la entrega y de la unión que tiene que haber entre el individuo y la fe en Cristo. Gocémonos, hermano, porque se han preparado las cenas y somos invitados, como dice Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Y tú eres invitado a esa boda, a
esa cena suculenta. No quisiera que pasemos por alto el mejor capítulo sobre el tema de la boda. El que más utilizan, si así se quiere decir, para hablar de estas bodas. Mateo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Lean conmigo. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. Isaías 25:6. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y lo mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Me huele a juicio. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atádle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Aunque en esta parábola, en las bodas, había un hombre sin estar vestido con las vestiduras adecuadas, el cual fue atado y echado fuera. Esta es una advertencia de no descuidar nuestra relación con Cristo, de no obviar en nuestras vidas lo que es la unicidad que tiene que haber entre usted, el Espíritu Santo y Dios. Ciertamente las bodas del Cordero son reales. Pero como hemos dicho, fue una parábola. Tiene una interpretación. ¿Cuál? Gocémonos. Porque el Señor Todopoderoso reina. Porque al Señor se le ha dado toda autoridad, todo dominio, todo poder, todo poderío se le ha entregado. Y esto es lo que vamos a celebrar. Somos los invitados a la coronación de Cristo. Cuando Él entregue a nuestro Dios y Padre todo cuanto Él recibió, como Él dijo: Padre, de lo que me entregaste, ni uno he perdido. Sí, amado hermano. Es real la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, por el pecado de toda la humanidad. No olvidéis que el apóstol Pedro dijo:
que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya había sido crucificado por nuestros pecados. La palabra del Señor debe cumplirse. Porque no pasará, no dejará de cumplirse ni una jota, ni una tilde de lo que está escrito. Eso dice las Escrituras. Ahora, te preguntaría, ¿cómo te estás preparando para esperar a Cristo? ¿Eres de las 5 vírgenes prudentes que sabiendo que eres invitada a un evento, no solamente enciende tu lámpara, no solamente abastece tu lámpara de aceite, sino que toma una vasija adicional por si acaso el novio se tardase en venir? Si no lo eres, empieza a buscar una vasija para echar aceite. Porque como dijera el profeta, no menguará el aceite en tu vasija. No menguará la harina en tu tinaja. Si actúa en fe. Si te mantiene en la fe de la palabra. Si te afianza en Cristo, Él será tu sostén. Y Él te dará fuerza para vencer toda tentación, toda prueba. Yo soy tu hermano y amigo David Reyes Morla, hablando claro de la Biblia. Pero no sin decirte, a ti que me mira que no eres cristiano, Cristo te ama. No sabemos el día ni la hora que se van a cumplir todos estos eventos. Pero como dije, son eventos que su interpretación, muchos de ellos, son incógnitas. Y hay eventos que se dan espiritual que nosotros no podemos percibir, pero se están dando. Están sonando trompetas en los cielos. Se están desatando sellos en los cielos. Porque nada pasa aquí en la tierra sin que el Señor así lo permita. Y su permitir no es de dejarte, sino de dejar que el mundo siga su curso, porque todo está escrito. Y un día le veremos cara a cara. Y ya sea que la muerte nos sorprenda, o que se cumpla lo que tiene que cumplirse, y Él venga, y espero que usted, amigo que me escucha, pueda ver cara a cara a Cristo y decirle: aquí estoy. Gracias por salvarme. Señor, aquí estoy. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y hacerme saber que soy salvo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo comentario. Hazme saber de qué quieres que hablemos. No solamente me deje la idea a mí, sino que yo quisiera aclarar las dudas que puedes estar permeando tu vida espiritual. Recuerda, la Biblia habla de que hay muchos falsos profetas. Tal vez para ti yo pueda ser uno de ellos. Pero recuerda los habitantes de Berea. Esto es hablando claro de la Biblia.